Después de salir de prisión, acepté cuidar a una anciana millonaria, y cuando escuché alemán, entendí que algo iba muy mal. Durante varios meses Lucía Morales sobrevivía con trabajos ocasionales. Limpieza sin contrato, encargos por horas, favores pagados en efectivo. Apenas le alcanzaba para alquilar una cama en un albergue femenino y comer lo más barato que encontraba. Incluso allí le dejaron claro que no debía acomodarse. Aquí no se puede quedar mucho tiempo, le advirtieron sin rodeos. En cualquier momento puede caer una inspección. Y si descubren que no trabaja oficialmente, la echan a la calle. Lucía lo sabía. No tenía contrato como limpiadora. No porque no quisiera trabajar, sino porque nadie quería contratar a una exconvicta. Y menos a alguien que había salido hacía tan poco tiempo. Salí en libertad condicional, intentó explicarse más de una vez. Eso significa que me comporté bien, que cumplí las normas. No servía de nada. Ya ni siquiera intentaba justificar que nunca debió pisar una cárcel. Que después de 7 años de matrimonio fue su propio esposo quien la traicionó y la entregó. Una sola vez contó su historia completa, y se rieron de ella en la cara. Bastantes problemas tenemos ya, le dijeron. No necesitamos presas. Perdona la franqueza, pero veo que no entiendes las negativas educadas, le soltó otro empleador antes de darle la espalda. Lucía caminó por el pasillo con los hombros caídos, pensando qué haría ahora. Tenía 32 años. Seguía siendo atractiva, aunque ya no era la mujer luminosa de antes. La rubia cuidada, de ojos claros y sonrisa tranquila, había desaparecido. Ahora estaba delgada, encorvada, con la piel apagada y una mirada rota, como la de un animal golpeado demasiadas veces. La verdad era brutal. De la mujer feliz no quedaba nada. Antes enseñaba alemán en una escuela pública de Zaragoza. Le gustaba su trabajo. Vivía sin lujos, pero sin miedo. Tras la muerte de su madre heredó un pequeño piso de 2 habitaciones. El sueldo de profesora, aunque modesto, le alcanzaba para vivir con dignidad. Su único sueño era sencillo. Una familia. Un esposo fiable. Hijos. Y durante un tiempo creyó que el destino estaba de su lado. Un día, el tío de uno de sus alumnos llegó a recogerlo en un coche caro. Alto, moreno, elegante, con una sonrisa segura y un traje impecable. La detuvo en la calle, sin presentarse siquiera. Te estaba buscando. ¿A mí? Pero ni siquiera soy la tutora de tu sobrino, respondió Lucía, desconcertada. Tienes razón. Me llamo Álvaro Serrano. Ignoró sus intentos por marcharse. ¿Qué quieres? Preguntó ella, incómoda. Conocerte, dijo él, como si fuera lo más natural del mundo. Le contó que estaba recién divorciado. Que su esposa lo había engañado. Que había venido a visitar a su hermana y vio una foto escolar de su sobrino. En una de ellas apareció Lucía. Pregunté por ti. Supe que estabas sola. Y decidí venir. Así apareció frente a la escuela con un ramo de flores y una caja de bombones. No hace falta todo esto, dijo ella. No me gusta conocer a alguien así, de repente. No sé nada de ti. Ese día devolvió las flores. Devolvió los bombones. Y luego se arrepintió. Álvaro desapareció varios días. Sus compañeras no dejaban de comentarlo. Estás loca. Joven, no pobre, educado, divorciado, al menos podrías haber aceptado un café. Lucía fingía indiferencia. Pero cuando él regresó una semana después, se alegró más de lo que quiso admitir. Descubrió que no era rico. Trabajaba como chofer para un empresario adinerado. Ganaba bien. Pagaba la pensión de su hijo de un matrimonio anterior. Y, según decía, deseaba formar una familia sólida, definitiva. Espero que todavía existan mujeres con las que se pueda vivir en paz, sin esperar traiciones, dijo una noche. Lucía se sintió orgullosa de que un hombre así la eligiera. El único inconveniente era que Álvaro no tenía vivienda propia. La había dejado a su exfamilia. Eso no la asustó. Tampoco el hecho de que nunca la presentara a sus padres. Crecí en un orfanato, explicó. Era encantador. Antes de la boda le compró un frigorífico nuevo. Arregló la electricidad del piso con sus propias manos. Un hombre hábil nunca se queda sin trabajo, repetía. Hablaban mucho de hijos. Llevaré a mis hijas en brazos. Y a los chicos les enseñaré a arreglarlo todo. Pagó la boda con sus ahorros. Fue sencilla. Solo ellos dos. Se fueron de luna de miel al sur, a Málaga. Lucía no veía el mar desde la infancia. Para ella fue un lujo absoluto. Durante un año vivieron en calma. Hasta que un día Álvaro llegó pálido, nervioso. ¿Ha pasado algo?, dijo. He destrozado el coche de mi jefe. Y en ese instante, sin saberlo, la vida de Lucía empezó a romperse. El accidente,
El dinero y la enfermedad que nunca existió. No fue culpa mía, repetía Álvaro, caminando de un lado a otro por la cocina. Al volante iba la mujer de mi jefe. Pero él no quiere escuchar nada. Lucía lo miraba, paralizada. ¿Y qué va a pasar ahora? Álvaro se detuvo frente a ella. Si declaro contra ella, nadie me va a creer. ¿Un simple chofer contra la esposa del dueño? No tengo ninguna posibilidad. Hizo una pausa y bajó la voz. Solo hay una salida, pagar una compensación. Si entregamos dinero al afectado, todo se puede arreglar. Si no, prisión. La palabra cayó como un golpe seco. Lucía no dudó. Entregó todos sus ahorros. Cada euro que tenía guardado para el futuro. Después vinieron 6 meses de calma. Una calma engañosa. Planificaban hijos. Reían. Lucía incluso olvidó aquel accidente. Hasta que Álvaro empezó a cambiar. Me duele aquí. Me mareo constantemente. No tengo fuerzas. Médicos. Pruebas. Clínicas privadas en Valencia. Finalmente, un cirujano mayor, respetado, los miró con seriedad. Hay que operar. Y pronto. No es barato. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No tenemos ese dinero. El médico la observó con atención. Siempre hay opciones. Un crédito. Incluso con el piso como aval, si su marido es realmente importante para usted. Álvaro intentó disuadirla. No hagas eso, es demasiado riesgo. Pero Lucía ya había decidido. No podía perderlo. No pensó en qué pasaría si él no sobrevivía. Ni en cómo pagaría la deuda. No quiso pensar en dinero frente a la posibilidad de la muerte. Firmó todo. Poco después, como si el destino la recompensara por su sacrificio, quedó embarazada. Lloró de felicidad. Por fin, nuestro bebé. Álvaro mejoró. Recuperó fuerzas. Hablaba del futuro. De vencer juntos cualquier obstáculo. Así lo creyó Lucía. Hasta el día en que la exmujer de Álvaro apareció en su casa. Se llamaba Carla Serrano. Escúchame bien, dijo sin rodeos. Todo lo que él hace es por mí. Lucía palideció. ¿Qué dices? Déjalo antes de perder el piso. No le gusta trabajar. Nunca le gustó. Y no eres la primera. Carla se sentó y comenzó a hablar. Con frialdad. Con detalles. Contó cómo Álvaro, ya cerca de los 40, repetía el mismo patrón. Buscaba mujeres solas, confiadas. Se casaba. Inventaba desgracias. Y les sacaba dinero. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó Lucía, horrorizada. Carla se encogió de hombros. Había que vivir de algo. Explicó que su conciencia despertó solo porque Álvaro tenía ahora una amante. Y el dinero empezaba a repartirse. Esto es mi venganza, dijo antes de marcharse. Cuando cerró la puerta, Lucía se sintió mal. Muy mal. Llamaron a una ambulancia. Y perdió al bebé. Después, todo se desmoronó. El banco. Los intereses. Otro crédito que había pedido para pagar la supuesta operación. Álvaro, una noche, se rió. ¿Enfermo yo? ¿De verdad te lo creíste? Nunca estuvo enfermo. Lucía comprendió por qué él viajaba tanto por trabajo. Porque siempre desaparecía. Todo había sido una mentira. Pero lo peor aún no había llegado. Todo en la vida de Lucía había sido un engaño. Pero lo más cruel fue descubrir que Álvaro ni siquiera pagaba los créditos. El dinero que ella le entregaba para el banco se lo quedaba él. Sin vergüenza. Sin prisa. Falsificaba comprobantes. Bloqueó el número del banco en el teléfono de Lucía para que no llegaran avisos. Ya está todo pagado, decía con una sonrisa tranquila. Un día, la verdad cayó como una guillotina. El piso fue embargado. Lucía no había pagado a tiempo. No porque no quisiera, porque nunca supo que debía. Se quedó en la calle. Con la pérdida del bebé todavía sangrando por dentro y el corazón hecho pedazos, Lucía perdió el control. En un ataque de desesperación destrozó el coche de Álvaro, el mismo que él le había dejado. Gritó. Lloró. Lo llamó y lo insultó. Dijo cosas que no recordaría después. Por un instante, en un estado casi delirante, pensó en llevarse a Álvaro con ella al fondo. Pero la vida volvió a girarse en su contra. Álvaro guardó todos los mensajes. Las llamadas. Los audios llenos de dolor y rabia. La presentó como una mujer desequilibrada. Carla, su exesposa, declaró que Lucía lo había amenazado porque él quería volver con ella. Y como Carla tenía contactos, el proceso fue rápido. Demasiado rápido. Intento de homicidio. La condena más alta. Lucía entró en prisión rota por dentro. Allí, entre paredes frías y miradas vacías, entendió lo que había pasado.
Había perdido absolutamente todo. El hogar, el hijo, la dignidad, la fe en sí misma. Cuando salió, no sabía para qué seguir viviendo. Caminaba a menudo por un puente de Sevilla, el mismo lugar desde donde una vez pensó lanzarse junto a su marido, en un arranque de desesperación. ¿Está pensando en saltar?, preguntó una voz masculina. Lucía se giró. Un hombre de mediana edad, cabello claro, la miraba con atención. Eso quedó atrás, respondió ella. Hay que seguir viviendo, aunque no sepa cómo. Era verdad. Después de todo, Álvaro le había dicho una vez, mirándola a los ojos, que no le importaría si ella se quitaba la vida. Eso sí, sin él y sin su coche. Lucía se juró no darle jamás esa satisfacción. ¿Qué le pasó?, insistió el desconocido. Ella suspiró. No encuentro trabajo. Estuve en prisión. No tengo casa. No es una buena carta de presentación. Pero aún no me rindo. Quería que el hombre se fuera. Siempre pasaba lo mismo. Alguien ofrecía ayuda, y cuando conocía su pasado, desaparecía. Rara vez me equivoco con las personas, dijo él. Y creo que puedo ayudarla. Me llamo Daniel Rojas. Daniel le explicó que había venido a cuidar de su madre. Su hermana se encargaba de ella, pero la situación empeoraba cada día. Necesitaba contratar a una cuidadora. No puedo pagar mucho, admitió. Pero ofrezco una habitación y un sueldo digno. Para Lucía era una fortuna. No tengo experiencia, murmuró ella. Solo necesito una cosa, respondió Daniel. Que en mi casa viva una persona decente. Eso me dará tranquilidad. Así comenzó algo que Lucía no podía imaginar. La madre de Daniel Rojas, doña Teresa Rojas, resultó ser una mujer educada, de voz suave y mirada cansada. Dormía casi todo el día. A veces olvidaba nombres, a veces fechas, pero en momentos de lucidez hablaba con una claridad que desarmaba. Lucía sintió compasión por ella desde el primer día. La hermana de Daniel, Verónica, en cambio, le provocó un escalofrío inmediato. ¿A esta mujer has traído a casa?, gritó nada más verla. ¿Ni siquiera sabes quién es? No era solo desprecio. Era miedo. Como si la presencia de Lucía amenazara algo muy concreto. El marido de Verónica, Julián, observaba en silencio. Demasiado atento. Demasiado frío. Durante la semana en que Daniel estuvo en casa, todo fue relativamente tranquilo. Pero en cuanto se marchó, dejando su número a Lucía, comenzaron los problemas. Falta dinero. Le das mal la medicación. Si mi madre muere, no creas que saldrás impune. Volverás a la cárcel. Esas palabras le helaron la sangre. Lucía conocía muy bien ese tono. El de quien ya ha decidido a quién culpar. Le dolía dejar sola a doña Teresa con gente así. Además, la anciana había sido profesora de alemán durante décadas, igual que ella. Pero Lucía no necesitaba más problemas. Ya había pagado demasiado. Llamó a Daniel. Me voy, dijo. No puedo seguir aquí. Él se desesperó. Te subiré el sueldo. Por favor. Lucía se negó. Quiso despedirse de doña Teresa, pero nunca estaban a solas. Siempre Verónica. O Julián. Hasta que una tarde, la anciana la llamó con un gesto discreto. Me ha escrito un antiguo alumno desde Alemania, dijo en voz baja. Ya no veo bien. ¿Podrías leerme la carta? Verónica apareció casi de inmediato. Mamá, ¿otra vez has perdido las gafas? Tendré que pedir otras, respondió doña Teresa con calma. Lucía tomó la carta. Empezó a leer, en alemán. Y entonces lo entendió. No era una carta de un alumno. Era un mensaje para ella. Por favor, no muestres sorpresa. He tenido que recurrir a este engaño. Mi hija y su marido quieren echarte mañana por la mañana. Ya han contratado a otra cuidadora. Lucía sintió que el corazón se le detenía. Si no me ayudas a escapar esta noche, mañana puede ser demasiado tarde. Nos veremos a las 2 de la madrugada en mi habitación, en la planta baja. Saldremos por la ventana. Tragó saliva y siguió leyendo, manteniendo la voz firme. No pienses que estoy loca. Escuché a mi hija y a su marido hablar de culparle a usted o a mi hijo después de mi muerte. Quieren saldar deudas vendiendo su parte del piso. Al final, una frase clave. Si aceptas, di en voz alta que también amas mucho a Dresden. Lucía levantó la vista. «Qué carta tan cálida», dijo con cuidado. «Yo también amo mucho a Dresden». Verónica frunció el ceño. «Yo pedí que toda la correspondencia de mi madre me la dieran a mí. ¿De dónde has sacado la llave del buzón?» «Yo se la di», respondió doña Teresa con inocencia. «¿No lo dije?» El día se volvió interminable. Lucía dudaba. ¿Y si doña Teresa estaba confundida? ¿Y si todo era fruto de la enfermedad? Pero algo en su interior gritaba que no.
que aquello era real, que el peligro era auténtico. Decidió no llamar a nadie. Cumplió su promesa. Y esperó. A las 2 en punto de la madrugada, abrió la puerta en silencio. Doña Teresa estaba vestida. Despierta. Serena. No sé dónde llevarla, susurró Lucía. No tengo casa. Ni dinero. ¿Y si llamamos a Daniel? Tengo dinero, respondió la anciana. Y estoy sana. Desde hace tiempo solo finjo tomar la medicación. Lucía la miró, atónita. Ya he pedido un taxi desde el móvil. Mi hija no lo sabe. Ayúdame a salir por la ventana. Abajo hay un jardín. Si caemos, la tierra es blanda. En su sonrisa había determinación. No miedo. Lucía tomó la pequeña bolsa de la anciana y la ayudó a bajar. El taxi las esperaba. Doña Teresa dio una dirección fuera de la ciudad, cerca de Córdoba. Vamos a casa de una amiga. La única persona que no hace preguntas. Lucía no podía dejar de pensar. ¿Y si todo esto es un error? Pero cuando el interfono sonó y una voz sorprendida respondió, supo que no lo era. 20 minutos después estaban sentadas frente a una chimenea, tomando té caliente y comiendo galletas recién hechas. ¿Por qué no me llamaste antes?, preguntó Elena, la dueña de la casa. Era peligroso, respondió doña Teresa. Y tú casi nunca sales. Es verdad, suspiró Elena. Desde que murió mi marido, vivo encerrada aquí. Lucía respiró hondo. Ahora que todo está más tranquilo, deberíamos llamar a Daniel, sugirió. Él vendrá y aclarará todo. Doña Teresa sonrió, misteriosa. Todo a su tiempo. Aún hay cosas que descubrir. Todo a su tiempo, dijo Teresa Rojas, mirando el fuego de la chimenea. Antes necesito pruebas. Lucía no entendía a qué se refería. Pensó que era miedo. O agotamiento. Pero 2 semanas después, la verdad salió a la luz. Con ayuda de una vecina de confianza, Teresa instaló cámaras ocultas en su propio piso. Pequeñas. Invisibles. En el salón, en la cocina, en el pasillo. No lo hizo por paranoia. Lo hizo porque ya no confiaba en nadie. Cuando vio las grabaciones, se sentó y no pudo levantarse durante varios minutos. Su hija Verónica no planeaba matarla. Quería algo legal. Declararla incapaz. Vender el piso. Pagar las deudas. Pero su marido, Julián, tenía otros planes. Si se muere, todo será más rápido, decía en uno de los vídeos, sirviéndose alcohol con calma. ¿Para qué jueces, médicos, papeles? Una noche, y se acabó. ¿Estás loco? Es mi madre, gritaba Verónica, temblando. Madre o no, las deudas no desaparecen solas, respondía él, sin emoción. Teresa lloró al ver esas imágenes. No por el miedo a morir, sino por algo peor. Lo más terrible no es que él quisiera matarme, dijo con la voz rota. Lo más terrible es que mi hija lo permitió. Cuando Daniel llegó, todo quedó claro. Mamá, la abrazó con fuerza. ¿Qué habría pasado si no hubiera encontrado a Lucía? Teresa miró a Lucía largo rato. Ella me salvó la vida. Y también se salvó a sí misma. Porque el plan final era sencillo. Tras la muerte de Teresa, culpar a la cuidadora o a mi hijo. El abogado actuó rápido. La denuncia llegó a la fiscalía. Julián fue detenido. Verónica se quebró. Confesó las deudas, el miedo, la presión. No quería que acabara así, repetía, llorando. Teresa no la defendió. Pero tampoco la negó. Soy su madre. Ese es el castigo más duro. Lucía decidió marcharse. Gracias por todo, pero no puedo quedarme. ¿A dónde irás?, preguntó Teresa. No lo sé. Quédate con Elena, propuso. Necesita a alguien de confianza. Y paga bien. Lucía bajó la mirada. Estuve en prisión, confesó. Es una historia larga y muy oscura. Cuéntala, dijo Daniel de repente, mirándola a los ojos. Tenemos tiempo. Y Lucía contó todo. La vida tranquila. El hombre equivocado. El engaño. El hijo que no nació. La condena. Elena escuchó en silencio. Nada de eso me asusta, dijo al final. Quédate. No te cargaré de trabajo. Y aquí siempre habrá gente. Daniel, Teresa, ya somos casi una familia. Teresa sonrió con tristeza. A veces hay que perderlo todo para que la vida te devuelva algo distinto. Lucía se quedó en la casa de Elena. No como una empleada. No como la ex convicta. Sino como alguien a quien se le podía confiar una vida. El trabajo era tranquilo. Elena no exigía demasiado. A veces venían visitas. A veces aparecían Daniel y Teresa. Daniel empezó a venir demasiado a menudo. Al principio, por preocupación.
Luego, por costumbre. Después, ya sin excusas. Una noche, mientras tomaban café en silencio, él dijo: «No he venido por mi madre. He venido por ti». Lucía no respondió enseguida. Ya no creía en las segundas oportunidades. «No soy una mujer fácil», dijo al fin. «He pasado por prisión. Perdí un hijo. Perdí una casa. Puede que nunca vuelva a ser madre. ¿De verdad quieres cargar con todo eso?». Daniel no intentó convencerla con palabras bonitas. «Probemos», dijo simplemente. «Una cita. Sin promesas». Aceptó. Porque, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Las citas fueron lentas. Sin presión. Sin preguntas incómodas. Daniel nunca la empujó a hablar del pasado. Y eso fue lo que más la sanó. Hacia finales de año tomaron una decisión que a Lucía le parecía impensable meses atrás. Casarse. Fue una boda sencilla. Sin ruido. Sin testigos innecesarios. Pero verdadera. Un año después nació una niña. Fuerte. Inquieta. Con los mismos ojos claros de Teresa. Cuando la sostuvo en brazos, Teresa lloró. «Ahora tengo una razón para vivir más», dijo. «Tengo que esperar a que esta pequeña tenga un hermano o una hermana». Y no tuvo que esperar mucho. Lucía, algunas noches, se despertaba sobresaltada. Miraba a sus hijos dormir. Y pensaba en lo cerca que estuvo de no ver nada de eso. La vida no fue amable con ella. Le quitó todo. La arrojó al fondo. Pero cuando ya no esperaba nada, le devolvió algo distinto. No una vida perfecta, sino una vida real. Con cicatrices. Con memoria. Y con amor que no necesitaba mentiras para existir.